Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al Ateneo Mercantil de Valencia, que siempre estoy disponible y encantada de venir a hablar con ustedes. No es la primera vez que vengo, lo saben muy bien. Y muchísimas gracias a Vicente de Castro, que además, no sé si sabe, pero Antonio Palomino se llamaba Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco. Así que no se me olvida su apellido. Y también me siento muy feliz de estar aquí en esta sala concretamente. Si estuviera aquí Vicente Bosch, al que también agradezco mucho porque siempre me invita a venir y a hablar, no puede estar aquí porque tiene otra conferencia, siempre lo comenta él, pero como no está, lo comento yo. Estamos en la sala Sorolla y lo que están viendo en los techos fue un trabajo de mi padre, es que siempre lo dice él. Entonces, bueno, pues mi padre era Luis Roig d'Alós, que fue el primer catedrático de restauración que hubo en España. Y mi padre, cuando la casa de al lado se adjudicó, el Ateneo la compró para ampliar, mi padre trasladó las pinturas que habían en la otra casa, las trasladó y las colocó aquí. Estas pinturas de Sorolla, pues se llama la sala Sorolla. Entonces vengo muy contenta, muy gustosa, porque encima me acuerdo de mi padre. Mi padre, al que le dedico siempre todo, porque ha sido la persona, desde que nací, que mi vocación era ser restauradora. Y entonces, al estar con él, pues ha sido una delicia poder... Pero la pena es que murió muy joven. Mi padre murió a los 63 años, el año 68. Y tengo que decirles que a los guías lo saben, porque los guías, todo el mundo que viene a visitar la iglesia de los Santos Juanes, le enseñamos, le subimos 22 metros de altura, les pasamos por todas partes, pero siempre la despedida, empiezo por el final, me encanta además mezclar, la despedida siempre es ir a la capilla de la comunión. Porque la capilla de la comunión, que se quemó exactamente igual en la Guerra Civil, en julio del año 36 se quemó exactamente igual que la nave central, pues la restauró mi padre, la cúpula de Vergara. Pero fue el último trabajo que realizó, nada más acabar la cúpula y las pechinas de la capilla de la comunión, murió. Comprenderán, yo tenía 17 años, Yo tenía 17 años. Pero yo llevaba ya un largo recorrido con mi padre, porque desde los 8 años yo ya quería ayudar, digámoslo así, porque tenían un taller familiar en Portal Nou, el taller del abuelo, o sea que tenemos una saga que empezó con el abuelo Luis Roig de la Concepción, el cual tenía allí el taller de reproducción de objetos artísticos, un sitio maravilloso donde yo casi me he criado, porque iba continuamente a ver cómo mi abuelo, mi padre, mi tío y mi primo restauraban, y lo he vivido siempre. Y cuando la riada del 57, pues mi padre restauró las rocas del Corpus, porque la Casa de las Rocas, imagínense dónde está. Y yo, pues a los 8 años, le dije a mi padre: déjame que ayude un poquito, porque necesitaba, tenía una vocación enorme. Y entonces me dejó que con un hisopo y con agua destilada, la melena de Eva de una de las carrozas, que era una melena larguísima, le fuera quitando el barro con ese pincelito, con ese hisopo y esa agua destilada. Este fue mi primera vez que me entré en contacto con el patrimonio, ¿no? A los 8 años. Quiero decir que esto es una anécdota, pero que yo tenía muy claro que quería estudiar Bellas Artes y quería ser alumna de mi padre. Por desgracia, como mi padre murió y yo era muy joven, pues acabé la carrera, pero luego mi vocación siempre ha ido con becas, con estudios fuera de España, siempre dentro del mundo de la restauración. Y mi objetivo siempre ha sido recuperar la memoria de mi padre, recuperar todo lo que él hizo, lo que él empezó, seguirlo, y creo que ahora que ya tengo 75 años, puedo decir que creo que lo hemos conseguido. Y nada, solamente era un pequeño comienzo para empezar la charla. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es el lugar físico donde investigamos en la Universidad Politécnica de Valencia. La Universidad Politécnica de Valencia tiene una ciudad politécnica de la innovación,
que es una maravilla. ¿Por qué? Porque al final de todo el campus de Taronchers, cuando llegas al final del campus, antes de llegar al tanatorio, que hay allí una rotonda de cactus, buenas tardes, allí está la Ciudad Politécnica de la Innovación. ¿Qué es la Ciudad Politécnica de la Innovación? Es el lugar donde los institutos universitarios de la Politécnica tienen sus laboratorios para investigar. Eso es una maravilla, porque ahí tenemos a los mejores investigadores de la universidad ubicados en una zona donde podemos acceder muy rápidamente y podemos estar en contacto constantemente. Nuestro trabajo es interdisciplinar, nuestro trabajo es transdisciplinar, y el tener la suerte de tener a los ingenieros, a los arquitectos, a los biólogos, a los historiadores del arte, a los físicos, a los químicos, etcétera, es una delicia. Los tenemos allí y nos han ayudado siempre. De hecho, cuando empezamos la Basílica de la Virgen de los Desamparados, llamamos a todas las puertas, nos abrieron todas las puertas, y hay muchos que nunca habían pensado que podían crear una línea de investigación de patrimonio, de restauración del patrimonio. En cuanto llegamos allí y dijimos, bueno, queremos vuestra colaboración, abrieron las puertas, y eso fue la simiente de nuestro Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio. En este instituto tenemos unos laboratorios muy completos, donde podemos investigar con una serie de aparatos suficientes como para llevar una investigación pionera e innovadora en el mundo del patrimonio. Tenemos colorimetría, georradar, ultravioleta, infrarrojos, videoendoscopia, etc. Muchos aparatos necesarios e imprescindibles para que nuestra investigación sea rigurosamente científica, y cuando al final restauramos es fruto de esta investigación. Claro, eso quiere decir que, aunque en lo alto del andamio estemos un grupo de restauradores, tenemos el apoyo de todo este equipo, que al final somos 50. Quiero decir que no somos 4 gatos. Tiene que haber un portavoz del mundo nuestro de la conservación y restauración del patrimonio de escultórico, pictórico y ornamental. Por otra parte está toda la parte arquitectónica, que me consta que vino Carlos Campos, invitado también por Vicente de Castro, y yo estuve aquí en la primera fila escuchando la parte arquitectónica. Me acuerdo perfectamente de aquella sesión. Quiero decir que, por supuesto, la colaboración profunda entre el arquitecto y el restaurador es imprescindible, porque nuestras obras están siempre, el soporte es la arquitectura. Pero no puedo dejar de rendir un homenaje, igual que lo he hecho con mi padre académico. Mi padre académico fue el restaurador de la Capilla Sistina, Gianluigi Colalucci, que lo ven ahí en la apertura de curso oficial de la Universidad Politécnica de Valencia en el año 1995, recién acabada la restauración del Juicio Final, que fue lo último que restauró después de 14 años en la Sistina. Gianluigi Colalucci, fuimos mi marido y yo. Mi marido es también un arquitecto implicado de lleno en el patrimonio, en restauración del patrimonio. Fuimos mi marido y yo a los museos vaticanos con un dossier impresionante de nuestra propuesta de trabajo de la Basílica. Nos recibió, por cierto, está entrando en estos momentos en la sala, no sabía que iba a venir. Pues concretamente Ignacio Bosch, que está entrando en la sala, y yo fuimos a los museos vaticanos a entregarle un documento que eran los estudios previos de la Basílica. Entonces Gianluigi Colalucci nos recibió, vio lo interesante que era el trabajo que íbamos a realizar, lo importante que era Palomino, que no conocía, ni conocía Valencia, ni Palomino, ni la Basílica, y dijo, habéis tenido suerte. Me voy a jubilar ya, me habéis pillado en el momento que me queda un mes para acabar el juicio final, y a partir de ese momento podéis contar conmigo para todo lo que haga falta. Esto ha sido para nosotros importantísimo, porque tener el apoyo del gran restaurador, el máximo restaurador, el que más sabe de pintura mural, como pueden comprender, pues ha sido una tranquilidad para nosotros en todo nuestro trabajo importantísima, empezando por la Basílica y acabando por los Santos Juanes, que estamos ahora trabajando. Cuando vino a Valencia, lógicamente hablé con Justo Nieto, yo era vicerrectora con él,
Y le dije, justo, hemos de hacer honoris causa a Gianluigi Colalucci, que no lo habían hecho en su propio país, en Italia. Y fuimos nosotros los únicos que conseguimos hacerlo honoris causa, con algo importantísimo que pasó. Como había acabado recientemente la restauración de la Capilla Sistina, como saben ustedes, los japoneses tenían la exclusiva de cualquier publicación, cualquier imagen, todo tenían la exclusiva durante años para recuperar los fondos que habían invertido. Tuvimos que pedir permiso al Vaticano para que el día que en el Paraninfo de la Universidad Politécnica Gianluigi Colalucci pronunciara su maravillosa lección magistral, pudiéramos ver las diapositivas que él mismo hacía de 6x6 en aquella época y su restauración. O sea que Valencia, la Politécnica y el Paraninfo fue el primer lugar donde se pudo ver la restauración de Gianluigi Colalucci de la Capilla Sistina. Con lo cual, yo creo que, primero, elevar a la máxima categoría profesional a un restaurador, como era ser honoris causa, ya era muy importante, pero que pudiéramos ver por primera vez unas imágenes maravillosas y una explicación increíble de cómo había restaurado la Capilla Sistina, pues eso no tiene precio. Y por eso es como un pequeño homenaje que quería rendir. Tengan en cuenta que desde el 95 que le hicimos honoris causa hasta el 2021 que falleció, no dejó nunca de venir a Valencia a asesorarnos, nunca. Quiere decir que año tras año venía a dar cursos de doctorado, subía al andamio, veía cómo trabajábamos. Como siempre hemos tenido trabajo continuamente, pues siempre hemos tenido andamio, siempre hemos tenido obra y siempre ha estado con nosotros. Eso es un homenaje que le quiero rendir hoy, porque si no, no podría seguir esta conferencia. Bueno, pues aquí tenemos la iglesia de los Santos Juanes, o San Joan del Mercat. Como ven ustedes, el mercado siempre ha estado presente. Esta es una fotografía de principios del siglo XX, donde no se ve el mercado central, porque todavía no han derruido los edificios para poderlo construir. O sea, que estamos hablando de los principios, donde están les tendetes, porque siempre ha sido un lugar de tiendas, de mercado, en un lugar emblemático, porque tenemos a la lonja enfrente, y esta maravillosa fachada que están viendo barroca, que es una fachada espectacular, es una fachada que es una segunda piel que tapa el gótico. Por esas ventanitas que ven arriba, todas esas ventanitas, cuando que pasamos por ahí porque tenemos una zona de trabajo, pasamos y vemos el gótico y el barroco a la vez, cuando pasamos. O sea, porque se mantiene el gótico, pero el barroco está como una segunda piel. Entonces es muy interesante. Al fondo ven la cúpula de los Escolapios, que es enorme, la ven. Y los escobetes, que ahora ya los escobetes, ya la cosa va adelante. Los escobetes, lógicamente, como el San Joan del Mercat tenía mercat, pues tenía que los escobetes también ser lugares donde había mercado de algo, que normalmente era artesanía o era... Yo recuerdo un señor que hacía llaves, todos, y además estaban más bajos, estaban allá abajo. O sea, que siempre ha habido una actividad mercantil en este entorno. Entonces es muy bonito que ahora las podamos recuperar, porque ya que vamos a acabar vamos a intervenir en todo el edificio, es una lástima que las escobetes no les llegara su hora. Pues sí, les va a llegar. Es la pregunta que me hacen siempre, pues la adelanto. Bueno, esta es una fotografía de los años 20, hecha por Halcón, donde vemos el aspecto que tenía la iglesia. Hay otras fotos mucho mejores aún, donde se ve el presbiterio y donde se ve la bóveda y donde se ve todo el ambiente de la iglesia. Es la reforma barroca, esa tiene lugar de 1691 a 1702. Se oculta, como ha dicho muy bien Vicente de Castro, la estructura gótica con una bóveda tabicada de cañón. Y aparece nuestro queridísimo Antonio Palomino para realizar la composición pictórica al fresco entre 1697 y 1701. ¿Por qué viene a Valencia Palomino? Si estaba en la corte con Carlos II, la mar de bien, con Lucas Jordán, estupendamente. ¿Cómo es que viene a Valencia? Él era cordobés,
Él nació en un pueblecito que se llama Bujalance, en Córdoba, que nos hemos hermanado, ya somos muy amigos, queremos hacer muchas cosas juntos. El año que viene, en agosto, él murió en 1726 y vamos a hacer algo de celebración importante. Tengo la suerte de tener una académica allí en Córdoba que estamos las dos ayudando para que se haga algo importante entre Córdoba y Valencia. Y bueno, pues ¿por qué un cordobés en la corte de Madrid viene a Valencia, que ha perdido en Valencia? Pues lo que le pasa a Antonio Palomino es que la Junta Parroquial de la Iglesia de los Santos Juanes, que ya está con el revestimiento barroco de la bóveda, quiere decorarla, lógicamente. Primero arquitectónicamente está la bóveda, pero luego quiere decorarla. Y entonces les pide a unos hermanos de Castellón, los hermanos Guilló, Eugenio y Vicente Guilló, que vengan a Valencia y que hagan la decoración pictórica. Y empiezan por los lunetos, y la Junta Parroquial no le convence. Hacen solamente 2. Pero no les acaba de gustar. Pero claro, no saben con qué criterio decir por qué no les gusta. Y entonces no se les ocurre otra cosa mejor, que es estupendo, fantástico, que decirle a Palomino. ¿Por qué a Palomino? Porque Palomino, aparte de ser un gran pintor, es un gran tratadista. Ojo, que eso no se suele dar. Puede ser un señor escribe de maravilla y no sabe pintar, y un señor pinta fantásticamente, pero no le da por escribir. Pues Palomino tiene la suerte de tener las dos facetas. Es un gran tratadista, escribe un libro importantísimo, Museo Pictórico y Escala Óptica, con lo cual, evidentemente, todo el mundo lo conoce por su erudición. Y bueno, su erudición, porque además habla de cómo se debe pintar al fresco, de la proporción, de todo. Ese libro es un compendio de todo. Entonces dicen, pues se lo vamos a decir a Palomino, que venga a Valencia, que vea lo que están haciendo estos señores y a ver qué opinan. Claro, el documento que escribió Palomino diciendo cosas muy bien dichas, pues fue terrorífico. Fue para decir a esos señores que se vuelvan a Castellón, que aquí no pueden seguir. Porque lo dijo, pero muy bien dicho, muy bien dicho. ¿Qué pasó? Que, claro, le dijeron, por favor, ya que está aquí y es un gran pintor, ¿por qué no pinta esta iglesia? ¿Por qué no pinta esta bóveda y estos lunetos? Por favor, ¿no? Yo creo que en Valencia se ve que lo tratábamos muy bien, porque la gente cuando viene aquí no se va, es la verdad. No, porque además luego no se fue, porque pintó Santos Juanes y no se fue porque pintó la Virgen, porque tenían envidia, claro, la Virgen toda blanca y los Santos Juanes todo pintado, y dijeron, ahora hay que ir a la Basílica de la Virgen a pintar la cúpula. Y la pintó, quiero decir que nos portamos muy bien con él. Gracias a eso hemos tenido ese tesoro maravilloso que es esta bóveda, estos lunetos, pero claro, él por desgracia sufrió el incendio el año 36. Esta fotografía sí que es fantástica, ha sido para nosotros fundamental y crucial. Si no hubiéramos tenido esta foto y otra que van a ver, es imposible que hubiéramos hecho el proyecto que vamos a acabar este año, dentro de unos meses, en noviembre. Estamos acabando. Ahí ven maravillosamente el retablo de Orleans, que llega hasta allá arriba. Todo en la gloria celestial, los Santos Juanes en la gloria celestial. Maravillosa fotografía, que nos ha ayudado muchísimo. Los Santos Juanes, los titulares de la iglesia, hechos por Orleans, eran maravilloso. Se quemó, todo esto se quemó. Así quedó. Así quedaron toda la maravillosa ornamentación escultórica que había y ornamental. Así quedaron las 12 tribus de Israel, porque son escayolas, son estucos. Con el fuego quedaron así. Cuando ustedes vayan a Santos Juanes y vean cómo están ahora, pues yo creo que la diferencia va a ser muy grande. Pero porque tenemos mucha documentación. Hemos podido hacerlo porque tenemos mucha documentación. O el presbiterio, como quedó tras el incendio. El retablo de Orleans, nada. Y eso son lo que quedó del incendio.
Y esa iglesia, qué pena da esta iglesia, ¿no? Qué pena da verla, o sea, cómo estaba. Porque daba tanta pena que un pueblecito del norte de España, muy bonitos, pues dijeron, va, te cedemos un retablo. Y el retablo que hay, que no tiene la proporción porque es pequeño para la inmensidad que hay allí, pero por lo menos es muy bonito, pero claro, no tiene la proporción que tenía el de Orleans, pero ahí está. El retablo. Pero en esta foto aún no estaba. Esta foto es antigua, esta foto es después de los años 40. Y esta es la foto clave también. Hemos tenido la del presbiterio y ahora tenemos la de la bóveda. Esta foto, fabulosa fotografía de un fotógrafo que en el centro mismo de la iglesia, con una cámara de fuelles y de cristal, hizo esta foto. Me preguntarán, ¿por qué está velado a la derecha? ¿Por qué se ve esa veladura? Qué pena, ¿verdad? Pues porque como el muro hastial tiene una ventana, el famoso lago de San Juan, que luego seguro que alguien me pregunta, bueno, pues esa ventana hacía que entrara la luz y no podía hacer nada el pobre hombre, ya bastante hizo con conseguir sacar toda la bóveda. Pero el muro hastial no se pudo fotografiar porque deslumbraba esta luz. Una pena, pero de todas formas todo se ha solucionado con todo lo que les voy a ir contando. Y así quedó la bóveda. Bueno, 35-40% de pérdidas de pintura original que fueron repintadas. Aquí hago un poco de historia de la evolución. En el 36 se produce el incendio. En el 43 mi padre, Luis Ros d'Alós, informa, porque él pertenecía a regiones devastadas, o sea, había una inspección de regiones devastadas y mi padre fue uno de los que hacía informes de cómo estaban todas las iglesias después de la guerra. Pero especialmente tenía un cariño especial a la iglesia de los Santos Juanes. Y de hecho, yo he guardado todos los informes que él hizo, yo he guardado, incluso se presentó a premios, le dieron el premio de los Juegos Florales, se presentaba todo porque para él Santos Juanes le tenía un cariño especial. Y les tengo que contar algo muy novedoso, que eso no lo he contado a nadie aún. No, muy bonito. Mi padre tenía mucho gusto por el tema de fotografía y películas. De hecho, su aula en la Escuela de Bellas Artes había un laboratorio fotográfico donde los alumnos aprendían a revelar fotos. Es una cosa que mi padre, pues mi padre tenía un tomavistas de estos de 16 milímetros, donde hacía películas. Bueno, pues ahora, hace unos, no llega a un mes, menos, me llaman de la Filmoteca y me dicen que han recuperado esas películas. Bueno, una alegría, una cosa. Bueno, la semana pasada me pasé toda la mañana ahí en el Rialto, en la Filmoteca, con la que lo lleva todo, Inmatrul, que le tengo un cariño especial porque se ha volcado con nosotros, y empezamos a ver las películas. Y mi padre grabó la fachada de los Santos Juanes, hecha polvo. O sea, no solamente tenemos todo lo que él hizo, que estudió, sino también películas. Y eso es fundamental, interesantísimo. No solamente de los Santos Juanes, sino del Botánico, de los Alameditas, de las Torres de Serranos, escenas familiares. Mis nietas pueden ver cómo era su bisabuelo, cómo era, no sé, precioso, de verdad. Y bueno, nosotros mismos, los hermanos, ha sido una recuperación de un material que dábamos por perdido completamente y que lo hemos recuperado recientemente. Estamos muy ilusionados. Bueno, seguimos. Del 58 al 60 empiezan los arranques que hacen los hermanos Gudiol. También ustedes pueden preguntar, pero vamos a ver, si el catedrático único español que había en España era Luis Ros d'Alós, ¿por qué no lo hizo él? ¿Por qué no restauró él la bóveda de los Santos Juanes? ¿Por qué se quedó solamente con la capilla de la Comunión? Pues por una razón que a veces te da un poco de miedo, cuando se pone alguien de moda. De moda. ¿Por qué se pusieron de moda estos señores? Que vinieron a Valencia, a ellos, a restaurar, entre comillas, lo de restaurar, porque eso lo que hicieron no fue restaurar. ¿Por qué se pusieron de moda los hermanos Gudiol? Pues se pusieron de moda porque por esas épocas, por esos tiempos, en los años 50, por ahí, les dio por arrancar todo el románico catalán
las pinturas románicas y llevárselas al Museo de Arte de Cataluña. Allí vamos al Museo de Arte de Cataluña y vemos la contraforma, vemos todo el proceso. Y las iglesias románicas se quedan sin las pinturas. Es curioso, porque yo esto lo he contado en Barcelona, yo he ido, lo he contado y han dicho, y se han levantado. No sé si lo entendemos, porque nosotros estamos muy disgustados, pero menos mal, porque es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque estos señores, lo primero que arrancaron, bueno, se pusieron de moda y entonces dijeron, pues que lo hagan ellos. Como no sabían hacer nada más que arrancar, pues lo que hicieron fue empezar a arrancar las pinturas. Mi padre, ¿qué hizo? In situ, tal como se habían quedado, en un andamio de madera, dejándose la piel, el cuello, inyectando 3.000 inyecciones y casi, bueno, pues le costó la vida, restauró perfectamente las pinturas de Vergara. Y sin embargo, él veía cómo estos señores, alegremente, arrancaban las pinturas y se las llevaban a Barcelona. Pero es que se las llevaban y no volvieron. No volvieron. Es decir, las pinturas que arrancaron del presbiterio nunca más volvieron a Valencia. Entonces, bueno, las del presbiterio, las otras volvieron, pero ¿en qué condiciones? Arrancaron la primera fase, bueno, todo esto ahora lo iremos viendo. Se las llevaron a Barcelona, las pusieron sobre tableros contrachapado de madera, con unas telas, bueno, un desastre. Las volvieron a traer y las clavaron como pudieron y eso lo fueron haciendo una fase, 2 y 3. Ahora lo iremos viendo. Claro, vamos viéndolo. Aquí vemos la primera fase del arranque. Bueno, la primera de todas fue el presbiterio, que no volvió. Pero esta primera fase, que es precisamente la de San Vicente Ferrer, que ya lo tenemos allí puesto, ha quedado fantástico, pero bueno. Se arrancaron las primeras, la primera fase, arrancaron la segunda fase y las volvieron a traer y las colocaron allí. Arrancaron la tercera y ya no arrancaron más. ¿Saben por qué? Porque iban de mal en peor. Y llegó un momento en que otra vez la Junta Parroquial, el inspector que por fin vino de Madrid, porque claro, entonces aquí la inspección, en San Nicolás, teníamos inspección continuamente, venían de la Consellería, además por sorpresa, yo encantada que vengan, que vean lo que hacemos. Aquí igual, en Santos Juanes. De aquella época, el pobre inspector, cuando llegaba a Valencia, llegaba cuando podía. Entre que la Junta Parroquial estaba muy disgustada y el inspector vio aquella barbaridad, dijo, que paren, que no sigan, se acabó. Ya no pueden seguir. Y esta última fase que están viendo es la que nosotros en el año 90, en los años 90 empezamos a trabajar. Estoy hablando de los años 90 y vamos a acabar en 2025. Empezamos en los años 90. Fueron, como digo, actuando con estas fases. Aquí se ve. Y bueno, van a ver ahora algo que da mucha pena. Pero es que claro, cuando la Generalitat Valenciana, en los años 90, me dijeron, estaba Juan José Estella Esteva, que murió ya, el arquitecto, era el conservador de la iglesia. Y la Generalitat Valenciana dijo, vamos a actuar sobre la iglesia porque está muy mal, a ver si por fin ya hacemos algo, porque esto no puede ser una iglesia tan importante. Y Juan José Estellés no lo dudó, me dijo, Pilar, tienes que ser tú, porque tienes todo lo de tu padre, tienes mucha información, tienes todo el sentimiento con esta iglesia y tienes que hacer tú un informe y presentarlo en la Consellería. Yo me fui a Barcelona, al taller de los Gudiol. Cuando llegué al taller de los Gudiol, me abrieron la puerta los operarios y lo primero que les pregunté es que, por favor, ¿dónde están las pinturas del presbiterio? ¿Me las pueden dar? Porque es que no han llegado nunca. Yo tenía que hacer un informe y presentarlo en la Consellería. Y entonces dijeron, no, nosotros recibimos órdenes de arriba, que nos dijo el Gudiol, que vino, pero estaba ya muy mayor y no quiso decir nada, pero dices que nos dijeron de arriba que cuando llamaran a la puerta, que les entregáramos. Que esto ha pasado más veces en Barcelona, en Cataluña, que no es la primera vez. Con lo cual, no sabemos nada. Entonces digo, bueno, pues denme por favor los informes de todo lo que hicieron, las fotografías de todo el proceso, porque yo necesito hacer un informe y presentarlo. No tenemos nada.
no tenía ni una sola foto, ni un solo informe, nada. Entonces yo tuve que tomar nota de todo, hacer el informe que me había pedido la Consellería y lo que hice lo primero cuando volví a Valencia es denunciarlo a la Interpol. No prescribe, aún pueden aparecer, seamos optimistas, pero vamos. Denunciarlo a la Interpol y presentar el informe, y ya que había hecho el informe, pues escribir un libro denuncia con unas fotografías así, que se veía esto. ¿Qué opinan de lo que hicieron? Ven la fotografía antes del incendio de Alcón, que la fotografía estaba en Valencia. Esa fotografía la tenían en el despacho de mi padre detrás. O sea, podían haber perfectamente haberla buscado, haberla utilizado, haber hecho esta fotografía que ve arriba. ¿Y qué les parece lo que pintaron los Gudiol? Eso es lo que yo en mi libro tengo unas fotografías así, denuncia, porque claro, ¿qué puedo hacer? Denunciar a la Interpol y un libro para que todo el mundo se entere de la barbaridad que hicieron. Y me hace mucha ilusión contarlo, porque como ahora eso ya ha desaparecido y hemos hecho una maravilla, que es lo que van a ver después, pues quiero que vean cómo estaban. ¿Cómo estaban? O esta otra imagen de arriba, que era la de la fotografía, y esta burla, que ni el Ecce Homo de Borja, vamos, es que están, vamos, es que encima allí han ganado dinero, podríamos haber puesto una entrada y que hubieran visto esto, es que de verdad, es muy triste, muy triste. Entonces, claro, bueno, y además, cuando ponían los paneles estos de madera, ven en esta foto cómo se caían, estaban cayéndose, o sea, había problemas de que se cayeran. Esta zona que están viendo, estamos ya con el andamio, la parte que están viendo hacia aquí es la que hicimos nosotros, que estaba in situ, que nadie había arrancado, y lo que ven después es lo que, panel por panel, que los traían con la madera y pam, 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 con los clavos. Hemos quitado de clavos, madre mía, para poder quitar las maderas y llevarnos los paneles a la universidad y trabajarlo, que ha sido durísimo. Para que vean, los clavos los ponían donde les apetecía, daba igual. Y, por ejemplo, esta es una foto de cómo estaban. Es que se podía caer en cualquier momento. Estos paneles en la cabeza de cualquier feligrés o de cualquier visitante de la iglesia. Aquí ven el aspecto de la iglesia, ven la luz que entra por esa ventana, que es lo que les decía, ven la zona final, que es la que nosotros hemos trabajado, y cómo fueron haciendo la restauración. ¿Cuál era nuestro objetivo? Recuperar, en la medida de lo posible, porque esto era casi milagroso, el ambiente pictórico ornamental. Ese era nuestro objetivo. Vale, entonces, a raíz de que ya había habido una publicación importante, yo era muy joven, cuando empecé con todo esto. Claro, pues se puede calcular fácil, porque antes he dicho qué edad tengo. No me importa. Entonces, lo que hizo la Universidad Politécnica de Valencia, que lo cuento siempre porque me hace mucha ilusión, porque le tengo mucho cariño a mi Universidad Politécnica, pues había una oficina allí, el CTT, que era un poco de orientación a la gente joven para animarla a que se presentara a proyectos precompetitivos, porque claro, tú que eres uno de Bellas Artes, de restauración, pues meterte en el mundo de la científico, el mundo del ministerio, pues era un poquito arriesgado. Entonces la universidad lo que hizo fue ayudarme con esta publicación que había hecho. Dice, vamos a hacer un proyecto precompetitivo con ayuda de muchas personas de la universidad, por favor, esto no lo puede hacer uno solo en la vida. Vamos a ayudarte a que presentes un proyecto precompetitivo de un año y a ver cómo sale. Entonces ahí es cuando fuimos a llamar a todas las puertas. A los primeros que llamamos fue a Teleco, porque Teleco, claro, estábamos todavía en la era analógica. Es que ahora lo cuentas y dices, claro, pero ahora esto está superado. No, pero estábamos empezando con la era digital. Pero enseguida Teleco empezaron ya a trabajar esa fotografía, porque teníamos esa fotografía para quitarle veladuras, para desproyectarla, para dejarla en condiciones de que pudiéramos trabajar de manera digital.
Y este fue el primer proyecto que nosotros presentamos. Bueno, pues después del precompetitivo, pues ya nos animamos. Y con los ánimos también de la universidad, dijeron, ahora tienes que presentarlo a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Me encanta. Se llamaba así, entonces, Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, justo lo que necesitábamos. Y allá que nos presentamos, como ven, en el 91 al 94, un primer proyecto de 3 años, donde queríamos ya decir, vamos a recomponer la pintura mural mediante un procedimiento de tratamiento digital de imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros con los faltantes que hay de Palomino no nos podemos poner a pintar como si fuéramos Palomino. No tiene sentido. Este proyecto tenía que ser mucho más ambicioso y con las nuevas tecnologías intentar hacer algo distinto, innovador, que nadie había hecho aún. Esa es la diferencia. Pues conseguimos que durante 3 años nos concedieran el proyecto. También les digo que yo, a los 3 años, me hicieron ir a Madrid a examinarme a ver si de verdad había cumplido con los objetivos de los 3 primeros años, para ver si me lo seguían dando o no, porque eso era muy, muy duro. Estamos hablando. Superamos esta primera etapa de 3 años, presentamos otro proyecto, que ya era la escala. Teníamos que hacer de una fotografía así, luego escala 1:1, porque luego esa fotografía tenía que ampliarse sin perder la nitidez y llevarlo al sitio con el proceso que les voy a contar. También lo hicimos, también lo demostramos y dijeron, adelante, y otra vez nos concedieron. 9 años estuvimos investigando para poder hacer lo que ahora van a ver. Esto no ha sido nada fácil. Entonces, en el último año ya era decir, buscar un soporte estable para albergar esas pinturas, esas fotografías digitalizadas y llevarlas al sitio de las lagunas. Pues ya está, ya tenemos el proyecto hecho y esa fue la zona de actuación nuestra, de nuestras investigaciones. Por lo tanto, lo que queríamos era, como he dicho, desarrollar nuevos sistemas de recomposición de pinturas murales, como si hiciéramos una pintura mural digital, para que nos hagamos una idea, y luego concretarlo para que al final recuperáramos el equilibrio, que yo creo que lo hemos conseguido. Luego verán las fotos de cómo ha ido quedando. Y aquí les enseño una foto para que vean lo jóvenes que éramos en aquel momento. Y es muy divertido porque, pues, yo que está por ejemplo, bueno, la primera, aunque no parezca, soy yo, ha cambiado mucho, pero luego pues está en el equipo pues la profesora que hacía todo el estudio colorimétrico, está María Gómez, que luego fue profesora de la Universidad de Valencia, está Victoria Vivancos, que es ahora la directora del Instituto de Restauración y Patrimonio y lleva Fórum UNESCO, o sea, son personas que luego con el tiempo pues han sido muy importantes. Y me gusta también resaltar este señor de las gafas, porque este señor se llamaba José Luis Regidor. José Luis Regidor fue el ayudante de mi padre en la capilla de la Comunión. Cuando mi padre estuvo restaurando la capilla, la persona que estuvo con él se llama José Luis Regidor. Y ahora el que está conmigo en lo alto de la Basílica de los Santos Juanes se llama José Luis Regidor, hijo. Eso es muy bonito, porque nos une un vínculo con la Iglesia tan grande que puedo estar tranquilísima que aunque yo desapareciera, el proyecto saldría adelante, estoy segura. Bueno, aquí vemos otras imágenes de... Bueno, lo primero que hicimos en la fase esta, que nadie había tocado desde el incendio, evidentemente, con el sistema tradicional de limpieza, prelimpieza, preconsolidación, porque cada toque se caía, y luego ya consolidación definitiva y limpieza definitiva y relleno de lagunas, lo dejamos preparadísimo para albergar, donde hay lagunas, el tratamiento digital. Luego, cuando llegue el turno de preguntas, me preguntan, porque yo sé que esto es complicado. Bien. Fíjense cómo trabajaban estos señores, que esa madera que ven tapando el original estaba justo en la zona donde se acababa, lo nuestro, que nadie había tocado, y ellos habían puesto aún los últimos tableros. Se superponía al propio original pintado por Palomino, que están viendo debajo. Aquí cortamos ese trozo, evidentemente, para que se pudiera ver el original de Palomino. Y lo que hicimos con buen criterio es, además de estar trabajando en esa zona, como el andamio aéreo
El andamio aéreo que utilizamos era el mismo andamio aéreo que habíamos utilizado en la Basílica, porque ya era nuestro. En lugar de alquilarlo, lo compramos en la Universidad Politécnica, con lo cual acabamos la Basílica, tuvimos la enorme suerte de poderlo trasladar a los Santos Juanes porque tuvimos mecenas y nuestro gran proyecto de investigación fue real. La investigación se hizo realidad porque lo investigado lo pudimos transferir a la obra real, con el mismo andamio que habíamos utilizado en la Virgen. Bueno, pues ese andamio aéreo, como era grande, teníamos espacio para poder, pidiendo permiso a la Dirección General de Patrimonio, porque era un bien de interés cultural, arrancarlo y llevárnoslo al laboratorio para ver cómo podíamos seguir, porque una cosa era esta zona in situ y otra cosa era qué hacíamos con ese tablero, cómo quitábamos de la pintura del tablero, cómo rescatábamos a Palomino y quitábamos los repintes y hacíamos ese proceso que ahora ya está superadísimo y estamos acabando. Pero tuvimos un poco la suerte, en fin, decir, vamos a aprovechar y vamos a seguir trabajando para ver cómo podemos continuar este proyecto. Bueno, entonces el proceso de coloreado de la fotografía fue fundamental. La fotografía era en blanco y negro, pero teníamos a Palomino, que teníamos mucha obra de Palomino para estudiar, que habíamos ya restaurado la Basílica, que teníamos todos los estudios colorimétricos hechos, con lo cual, como se repetía mucho iconográficamente, porque siempre es pintura religiosa, siempre está la Virgen, en fin, siempre teníamos la paleta de Palomino, la teníamos controlada, con lo cual podíamos perfectamente colorear esa foto en blanco y negro con todo lo que teníamos de información exhaustiva de la obra de Palomino. Por ejemplo, estuvimos estudiando el color de diferentes, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, de Palomino, o la cúpula vaída del Ayuntamiento de Madrid, o la cúpula de la Cartuja de Granada, o el coro de la Iglesia de San Esteban, de Salamanca, o la propia Basílica, como les he comentado. Con lo cual teníamos, por ejemplo, ángeles. Buscábamos todos los ángeles que encontrábamos de todas las obras de Palomino y buscábamos aquel ángel que se pareciera más al ángel que nosotros queríamos trabajar, por poner un ejemplo. Pero eso con todo. Con lo cual podíamos perfectamente tener esa fotografía coloreada con el color de verdad de la paleta. Este es el de los Santos Juanes. Entonces, con Adobe Photoshop hicimos el coloreado de la fotografía. Fuimos poniendo el coloreado hasta conseguirlo. ¿Vale? Y ya entonces, en 2008 ya hemos pasado la fase de... No, ya estamos empezando a restaurar, como he dicho, con el andamio que habíamos trasladado, y entonces empezamos en los pies de la iglesia, como he dicho, gracias a la actuación de Aguas de Valencia y Lubasa. Después, en 2016, el muro hastial, que también teníamos que restaurar, sufrió un problema muy importante, que eso demuestra también que el muro hastial, es decir, esa famosa óculo de San Juan, que todo el mundo pregunta por qué si se abrió alguna vez, no, es imposible que se abriera porque no tenía la fuerza suficiente para albergar un óculo de esas dimensiones. Y en la parte de dentro estaba pintada por Palomino, no se podía abrir, nada más que quedó la ventana, la ventana es tal como está. Que luego además el trabajo de Carlos Campos, que contó ya, espero que contó aquí, es un reloj de sol. Si se fijan, ustedes van por ahí y lo pueden ver. Bien, y luego, como ha dicho también Vicente de Castro, en 2019 empezamos ya los estudios previos para la restauración de la iglesia. ¿Cuál es el mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero? Primero, unos estudios previos, siempre que trabajamos en cualquier obra, siempre hacemos unos exhaustivos estudios previos. Y por fin, del 20 bueno, que fue el 21, pero bueno, al 26, porque claro, acabamos ahora, en noviembre o diciembre acabaremos, pero tenemos luego un año con el contrato firmado para poder hacer todo el tema divulgación, exposiciones, publicaciones, todo lo que rodea la venta, digamos, de este producto para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Entonces, esto es la transferencia de imagen, para que lo entiendan. Nosotros utilizamos un papel, que es un papel rígido, que se llama papel gel,
que cuando metemos en la impresora la fotografía, se imprime con unas tintas de inyección, que se llaman inkjet, sobre ese papel. Pero ese papel, que es el soporte de esas tintas de inyección, se vuelve flexible cuando se humedece. Cuando ya tenemos esta imagen, ya la hemos sacado de la impresora, ya la tenemos sobre ese papel, lo ponemos sobre la zona donde está la laguna y por presión esas tintas se adhieren al muro, que está preparado con exactamente la misma preparación que utilizó Palomino para sus pinturas. O sea que la preparación de carbonato cálcico, eso todo está igual, y solamente es que esas tintas se queden adheridas a ese soporte, a ese muro. Luego el papel gel se desprende porque es un vehículo solamente que alberga esas tintas y se queda de esta forma. Esto es primero, como está preparado todo ya, limpio, consolidado, con la laguna preparada, y aquí es como queda después. Y ahora verán todo el proceso de lo que hemos tenido que hacer. En primer lugar, cada panel, que cada panel era diferente, unos eran pequeños, unos eran enormes, San Vicente era enorme, otros eran alargados, y todo eso tenía que luego encajarse como un puzzle perfectamente en el sitio que tocaba. Esto es muy importante. Entonces, primero, teníamos que bajar el panel de la bóveda, protegerlo, antes que nada, cuando quitábamos todos los clavos, lo protegíamos, lo bajábamos abajo, nos lo llevábamos a la universidad. Teníamos un equipo muy importante de profesionales trabajando en la universidad y otro equipo importante de profesionales trabajando en los Santos Juanes. Ahí ven cómo está el panel ya bajado, y luego llega a la universidad. Llega a nuestro laboratorio de la Ciudad Politécnica de la Innovación, al Instituto de Restauración del Patrimonio, y allí lo primero que hacemos es registrar, o sea, fotografiar este panel concretamente que pongo aquí como ejemplo. Entonces hacemos una fotografía con la luz normal, luego le hacemos una con la luz infrarroja, que cada luz nos da detalles de repintes, o con luz ultravioleta, y entonces ya tenemos muy claro qué parte es original, qué parte es repinte, que muchas veces era superpuesto al propio Palomino, otras veces no. Cuando ya hemos pasado este registro de cada panel, y son 99, lo llevamos lo trabajamos en el anverso. Quitamos protecciones y repintes, como he comentado, y luego limpieza y biolimpieza con bacterias. Aquí viene una de las grandes innovaciones que hemos utilizado, única en España, que nadie más lo ha hecho, que es, como esas pinturas, para arrancarlas los Gudiol les pusieron cola, porque las pinturas, para que se arranquen, dirán ustedes, ¿y cómo se arranca una pintura de una pared? ¿No? O mi padre, cómo lo hizo, ¿no? Se tiene que poner una cola caliente que al contraer saca la pintura, hay que saberlo hacer. La técnica hay que dominarla. Y bueno, pues entonces lo que pasó con ellos es que no eliminaron bien las colas. O sea, cuando ellos se las llevaron a Barcelona y hicieron todas las barbaridades que hicieron, otra de las cosas que hicieron es que no eliminaron las colas bien. Pues estas bacterias que hemos utilizado todo el tiempo, esta biolimpieza con estas bacterias, lo que ha hecho la bióloga del equipo es, en el laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia que tenemos, ha educado a esas bacterias a que estuvieran alimentándose de esas colas o de otros productos que según lo que necesitábamos durante un tiempo. De manera que cuando ya llevaban un tiempo alimentadas de ese producto, con agar trasladábamos, en este caso, se ve aquí en la fotografía, se ponía ella tenía preparado las bacterias, las bajaba, ella tenía el laboratorio arriba y se trabajaba abajo, ponía las bacterias, las tapaba y luego ya actuaban durante 3 horas y eliminaban completamente lo que quisiéramos quitar. De manera que, de una manera sostenible, respetuosa con el medio ambiente y, sobre todo, respetuosa con el restaurador, porque además son unas bacterias buenas, unas bacterias que nos porulan, unas bacterias fantásticas, pues hemos conseguido introducir este método completamente novedoso. Ven aquí cómo estamos restaurando los restos originales de los paneles. Como ven, paneles enormes, algunos.
protección de la pintura en el anverso, separación del soporte de madera que tenía, eliminación de antiguas telas que habían puesto, telas que ni tan siquiera estaban arrugadas, o sea, es que es lo peor. Y luego ya nosotros le ponemos, lo reforzamos cuando ya habíamos eliminado todo lo que había que eliminar y quedaba la pintura de palomino. Entonces le poníamos una muselina de poliéster y fabricábamos un nuevo soporte. Un nuevo soporte de fibra de carbono que también ha sido, pues, el Instituto de Técnicas Materiales, que está al lado del nuestro, en la Ciudad Politécnica de Innovación. Ahí teníamos a Vicente Amigó y una serie de investigadores que, haciendo estudios probetas en el laboratorio, conseguimos que el mejor soporte, después de muchas pruebas, era la fibra de carbono. Pues estupendo, es flexible, se adapta muy bien a la curvatura y era lo que usamos. Aquí ven la imagen tras el tratamiento del anverso y después de la restitución cromática mediante el Inject Papel Gel. Ya lo tenemos preparado y aquí lo ponemos ya en el sitio. Para que esté en el sitio se tiene que hacer un estudio muy interesante hecho por los ingenieros topógrafos, es decir, una georreferenciación de toda la bóveda para que cuando llegábamos con el panel, los ingenieros topógrafos ya tenían perfectamente situado el sitio donde tenía que ir ese panel para que luego encajara con el siguiente y con el otro, etc. Esto lo ven ahí, cómo está, y aquí ven cómo está ese panel y el siguiente, ya encajados los dos perfectamente en su sitio. Como ven, gracias a la georreferenciación del perímetro, es por lo que se pudo hacer correctísimamente. Disposición de los nuevos paneles por georreferenciación. Y este es el resultado. Así es como ha quedado. Así es como ha quedado. Así es como ha quedado. Y así es como está quedando. De cómo estaba, ¿eh? De cómo estaba. Así está. Y es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Nosotros mismos nos emocionamos porque a veces quitando repintes sale incluso color todavía a pesar del incendio. No sé, se ha salvado, no todo, pero se ha salvado mucho. Y luego hemos podido, pues... Bueno, y otra cuestión ha sido el presbiterio. Aquí lo ven lo que les he dicho, el altar pequeñito, que es muy bonito, de verdad, a mí me gusta, pero claro que es tan pequeñito que pierde la escala, pero es el que hay. Bien, y lo primero que nada, lo que hemos hecho es, ese presbiterio que tiene ese tono, lo hemos pintado de blanco para que quede, porque vamos a hacer una videomapping, una proyección. ¿Por qué vamos a hacer una proyección? Porque no queda nada. Eso no hemos podido hacerlo nada más que en el ábside, porque en el ábside no hay ningún resto de palomino. Pero ahí vamos a decir, pero mira qué bien pintaba Palomino, y vamos a proyectar ahí el maravilloso ábside. ¿Por qué? Porque tenemos, como he dicho antes, esta maravillosa foto. Y lo podemos hacer perfectamente. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo, coloreado, con el color de la paleta que tenemos con unas coordenadas cromáticas clarísimas. Y hicimos un modelo a escala en la propia Universidad Politécnica, hicimos una exposición para demostrar lo que estoy comentando, muchas veces hay que contarlo. También lo hicimos en el IBAM con ¿cómo se llamaba? Proyecto Cielo, no sé si alguno de ustedes lo vio, pero ahí hicimos un modelo a escala allí mismo, en una de las salas del IBAM, para que todo el mundo entendiera lo que estoy explicando, porque si no lo explicas es difícil de entender. Bueno, pues esto fue en la Universidad Politécnica, hicimos un modelo a escala para proyectar ese ábside, para que vean cómo podía quedar, para que lo vieran desde allí, y ahora ya es un hecho, ahora ya tenemos... porque claro, lo hemos dejado para el final. Lo último va a ser la proyección primera, porque los proyectores tienen que ser el último modelo para que sea lo mejor de lo mejor, y ya tenemos todo preparado para la proyección. Entonces, aquí ven un ejemplo de un fragmento que era la primera prueba, porque me han pedido, por favor, eso sí me han dicho, que como quieren que el día de la inauguración se vea con toda su maravilla, que no quieren que pongamos
adelantemos acontecimientos. Por lo tanto, eso que están viendo es una pequeña prueba que hicimos antes incluso de pintarla, como ven, el ábside de blanco. Es decir, pero ya empezamos a ver claramente cómo podía quedar y va a ser espectacular. Bueno, y aparte, no solamente quería hablarles de Palomino, rápidamente quisiera decirles que Palomino es algo muy importante, pero también es muy, muy importante toda la ornamentación escultórico-ornamental. Muy importante, porque le hicieron Bertesi y Aliprandi, igual que la fachada tiene un retablo precioso de la Virgen, que claro que también es de ellos. Ahí hay unas obras de arte de gran valor, porque eran de Lombardía y vinieron a Valencia y lo hicieron en Valencia porque son los mejores estucadores que había en ese momento. Y es un estuco lustro. ¿Qué quiere decir? Que como es más barato que sea de escayola y luego pulirla que parezca mármol, pues lo hicieron así. La apariencia es de mármol, pero es escayola, pulida. Pero claro, eso para restaurar y para hacerlo ha sido costosísimo también, ¿eh? También les digo una cosa. Aparte de nuestro equipo, que son fantásticos, tenemos a 3 grandes expertos mayores, que son especialistas de primera, de los que hemos aprendido mucho. Tenemos un gran estucador, un gran dorador y un gran escultor. 3 personas muy importantes. Esas personas están haciendo una labor impresionante y a la vez nuestros técnicos están con ellos y lo están haciendo, o sea que a la vez estamos todos aprendiendo. Entonces, ¿en qué estado estaban? La ornamentación, los dorados, como zonas rotas de malas intervenciones que ha habido. Esta es la vejez, que es muy bonita, la alegoría de la vejez, que la hacemos con láser, que también hemos utilizado. El láser va muy bien también, cuando es para un tema de este tipo, para eliminar costras que no se pueden eliminar de otra manera. Pero había elementos que no tocaba, atributos que no eran, cabezas desproporcionadas, manos que parecían un guante en vez de una mano. Esto no tiene nada que ver con los Gudiol. Esos son otras personas que hicieron cosas que tampoco estaban bien. Esto es muy bonito porque es la providencia, el ministerio sacerdotal. Esta alegoría, si entran a la iglesia por la puerta única que se entra ahora, a la izquierda, la primera parte de allá, del fondo. Pero ustedes fíjense cuando vayan a la ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal, ahora lo verán, este es el famoso escultor, Ricardo Rico, que es el que está haciendo toda la parte escultórica maravillosamente. Bueno, aquí está la gente trabajando. Pero ahora verán lo que les quería decir. Como esta cabeza del ministerio sacerdotal la ha hecho nueva, el escultor, hueca, entonces lo que hemos hecho es, aprovechando que tenía que tapar la cabeza, antes de taparla, hemos puesto la cápsula del tiempo. O sea, ahí hay un USB donde está la Fundación Hortensia Herrero, el equipo nuestro, todo. Ahí está todo metido. Y además ese día, que coincidió, que salió en la primera página de las provincias, la primera página, todo lo que estábamos haciendo. Por el periódico Las Provincias metimos allí. Luego, si hay otra posibilidad, cuando estemos acabando, de hacer algo así, otra cápsula del tiempo, y hay otro periódico, pondremos el que esté. Si es que nos ponen en primera página. Pero bueno, ahí dentro está, que lo sepan ustedes, que tenemos la cápsula del tiempo. Bien, entonces, como les decía, tienen un inmenso valor porque son las 12 tribus de Israel, que son interesantísimas, todas blancas, que la procesión del Corpus salen, que tienen una historia preciosa y además hechas por los grandes escultores. Y luego está muy bonito todo el tema ornamental, porque no todo es pulido, sí que son las esculturas, pero luego a lo mejor las flores mate, o sea que van jugando también con las texturas. Es muy interesante, eso a lo mejor es verlo. Los que tuvisteis la suerte de subir lo visteis de cerca. Bien, que son las alegorías, el oro, en fin, que al final queda todo un conjunto precioso que quedará. La bóveda, la proyección con todo el color y luego a partir de la cornisa hacia abajo, blanco y oro. Blanco y oro.
Bueno, y aquí tenemos los que han ido ya, si ustedes han ido, lo habrán visto, pues esa historia de los Santos Juanes explicada para que todo el mundo, cuando entra, los visitantes la puedan ver. Aquí tenemos la visita de Hortensia Herrero. Aquí en esta fotografía ven a Hortensia Herrero, a Juan Roig, ven a Carlos Campos, ven a AMR, que ha sido un equipo que ha trabajado muy bien con nosotros, y luego al rector de nuestra Universidad Politécnica, José Capilla, con su equipo rectoral, que subió, y también pues le tengo mucho cariño a esta fotografía porque además esos son 22 metros de altura que hay que subir, ¿eh? Y además pues el reconocimiento de que valoran nuestro trabajo. Y por último, pues la fotografía que no puedo dejar de poner nunca, que es el maravilloso equipo que tenemos, que son, como ven, ahí estamos todos. Era en Navidad y después nos fuimos a comer. Entonces ahí conseguí que vinieran todos para la foto. Aquí hay 50 personas, 50 personas. Es un equipo maravilloso. Tengan ustedes presente que llevamos 30 años trabajando. Es que son muchos años. Muchos jubilados, pero siguen viniendo. José Raez, que es ingeniero topógrafo, viene, aunque está muy mayor, pero él sube y quiere seguir viendo lo que hacemos. O sea, que hay un equipo maravilloso que ha hecho posible que esto lo podamos ver. Y para acabar ya, decirles que vamos a cerrar la iglesia el día 14, porque se va a desmontar el andamio aéreo y tenemos que seguir trabajando dentro y preparando todo para la inauguración. Pero la capilla de la comunión, por la puerta de la comunión de San Juan hay una puerta, por esa puerta estará abierta al culto. Ahí todo el mundo puede seguir yendo y me encanta, porque yo lo que quiero es que vean la capilla de la comunión. Y podrán ver la capilla y... Entonces la capilla sí que estará abierta y nosotros nos encerraremos en el interior, lo digo para que lo sepan, y a partir de ese momento ya no hay visitas, ya no hay nada. Y eso es lo que quería contarles.